bien, yo me llamo Leslie y este video es súper especial porque verán que estoy como súper diferente de un lado de la cara y del otro lado de la cara. Y ustedes dirán, Leslie, ¿estás loca? No estoy loca, hoy no me volví loca, otros días sí, pero hoy no. Y es porque ustedes me habían preguntado que cómo me gusta maquillarme. Realmente hago como una combinación entre maquillaje coreano y maquillaje americano, pero yo quiero enseñarles las diferencias de cómo se pintan los coreanos, que es este lado. Ven que es como muchísimo más y el lado americano es muchísimo más sexy, más sensual, más locochón. Y este tipo de cosas que realmente son como súper importantes para cada cultura. Como les habíamos comentado en otros videos cuando fuimos a Corea, es como súper importante que sean como súper tiernos, súper lindos y muy jóvenes. Así que tratan de verse a veces con el maquillaje que sean como súper bonitos, tiernos. Así que vamos a ver este video. Vamos a empezar con nuestra cara coreana. Vamos a empezar a hacer la base de nuestra cara. Lo primero que vamos a hacer es hidratarnos nuestra piel súper bien con gel de coco o gel de aloe vera. Nos hacemos un pequeño masajito y ahora sí tenemos la primera capa de nuestra base. Ahora para el lado americano vamos a utilizar un hidratante de aceite. Esto nos va a ayudar a hidratar súper bien nuestra piel. Damos unos masajitos en nuestra piel súper bien. Ahora del lado coreano vamos a utilizar una crema humectante para el rostro. Ahora del lado americano vamos a utilizar nuestro primer de rostro. Del lado americano no utilizamos tantos pasos para nuestro cuidado de piel. Ahora sí es momento de poner nuestra base de maquillaje para el lado americano. Y también vamos a agregar unas gotitas de iluminador líquido. Esto nos va a ayudar a que nuestra piel se vea un poco más iluminada. Colocamos el maquillaje a la mitad de nuestro rostro y difuminamos súper bien con una Beauty Blender o una esponjita bastante húmeda. ¿Ya vieron cómo es que se ve? Como si fuera una cara de porcelana, como súper mate. Ahora sí vamos a ir con el lado coreano. Para esto ellos utilizan muchísimo los maquillajes que son en forma de esponjita, y con una esponjita vamos a colocar poco a poco nuestro maquillaje. Ellos utilizan colores muy claros y muy amarillos. De hecho yo tomé el color más oscuro y eso que me quedó bastante claro. Y te darás cuenta que el lado coreano es muchísimo más claro que el lado americano. Ahora vamos a poner un poco de iluminador abajo de nuestro ojo en forma de triángulo, abajito de nuestra nariz y abajito de nuestros pómulos. Difuminamos súper bien con nuestra esponjita o Beauty Blender. Ahora vamos con las cejas del lado coreano. Ellos utilizan unas cejas demasiado rectas y súper claritas, así que vamos a contornear nuestras cejas con un lápiz que no pinte mucho. A ellos les gustan muchísimo más rectas y naturales. Ahora del lado americano son súper marcados, o sea, todo lo contrario. Entre más definidas se vean, muchísimo mejor. Así que vamos a utilizar un delineador en gel. ¿Ya vieron la diferencia entre las cejas? Unas son súper marcadas y curviadas y el otro es súper natural y súper rectas. Ahora vamos con la parte de los ojos del lado americano. Para eso vamos a ponernos primer en los ojos para que nos dure muchísimo más nuestras sombras. Colocamos una sombra color chocolate o color cafecita claro en todo nuestro párpado móvil. Después vamos a colocar una sombra más oscuro y lo vamos a colocar con toquecitos donde empieza nuestro ojo hacia arriba. La parte de nuestro párpado móvil vamos a poner sombra líquida o sombra en polvo, como tú quieras, con bastante brillo, porque este tipo de sombras están en tendencia. Y para darle más brillo a nuestro ojo, en la parte de abajo de nuestra ceja vamos a poner un poco de iluminador, y no puede faltar en la gotita del ojo o en el lagrimal. Vamos a tomar nuestra sombra más oscura y vamos a ponerla en la parte de abajo de nuestros ojos. Y vamos a juntarlo con nuestra sombra de arriba. Y así es como nos quedan nuestros ojos del lado americano. Ahora vamos con el lado coreano. Vamos a empezar poniendo un poco de sombra color nude en la parte de los párpados móviles. Ahora vamos a colocar un poco de sombra rosa en la cuenca del ojo. Difuminamos súper bien y colocamos un poco de sombra en la parte de abajo de nuestros ojos, o sea, donde están nuestras pestañas. Ahora vamos a hacer nuestro delineado del lado americano. Nos encanta el delineado de gato, así que vamos a hacerlo de esa manera. Y del
helado coreano vamos a utilizar un delineado súper pequeñito y pegado a nuestras pestañas. Si quieres ponerle una pequeñita colita, puede ser hacia arriba o hacia abajo para que los ojos se vean más tiernos. Vamos a utilizar un iluminador líquido para la parte de nuestros ojos. No sé, les encanta que brille demasiado la parte de abajo de los ojos. Y ahora sí podemos ver las diferencias entre el helado americano y el coreano. De verdad es demasiada la diferencia de cómo se ven los ojos. Unos se ven súper sexys y sensuales y los otros se ven muchísimo más tiernos y abiertos. Para el helado americano nos encanta el contour y nos ponemos un poco de contour en la parte de abajo de nuestro pómulo, en la parte de abajo de nuestra barbilla, y si tienes mucha frente puedes ponerte un poquito en la parte de tu ceja y tu frente. Ahora vamos a ponernos bastante iluminador en la parte de arriba de nuestro pómulo y después colocamos nuestro rubor entre el iluminador y el contour. Para el helado coreano no nos gusta nada el contour, así que lo que más nos gusta y nos gusta resaltar son nuestros pómulos, y para eso vamos a utilizar alguna tinta o algún rubor en la parte de nuestros pómulos. Yo te recomiendo que sonrías un poquito para que esa bolita que se te hace la marquemos súper bien con nuestro rubor. Ahora para los labios sí son muy diferentes. Para el helado americano vamos a utilizar un labial mate del color que tú quieras, así que definimos súper bien nuestros labios y los rellenamos súper bien, y entre más grandes se vean mejor, o sea, como más carnositos nos gusta muchísimo más. Para el helado coreano es totalmente diferente. Lo que vamos a hacer es colocar un poco de tinta en la parte del centro de nuestros labios y con nuestro dedito o con tus propios labios vamos a difuminar la tinta de esta manera. Esto es para que los labios se vean súper naturales. Y no importa si tus labios son pequeños o grandes, lo importante es de que se vean súper naturales esos labios, como si hubieras mordido una paleta de hielo roja. Polinesis, ¿ya vieron cuál es la gran diferencia? La verdad a mí me encantaron muchísimo estos dos maquillajes. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, denle mucho amor a Coco, a Ari y a Claire. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, con ¡los amo!